Bueno, nuevamente, buenos días a todos. Vamos a ver, ¿todo el mundo me ve? Ahí sí, que no me tapa el podio. Genial. A ver si me pongo cómodo. Perfecto. Bueno, primero que nada, démosle la bienvenida a Elsa Encarnación. Elsa actualmente es la directora del equipo nacional de respuesta a incidentes, del equipo de respuesta a incidentes sectorial de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa. Y hoy vamos a conocer un poco sobre en qué consiste, qué hace y cuáles son las iniciativas que se están llevando a cabo. Generalmente siempre hablamos y vemos en los documentos estratégicos ciberdefensa. Y cuando lo vemos desde el punto de vista de país, debemos abordarlo desde el punto desde un plan estratégico nacional. ¿Qué consideramos cuando estamos hablando de ciberdefensa? A veces nos preguntamos, y a veces quisiéramos preguntarle a Elsa, yo sé que eso es una de las preguntas que van a salir aquí en el panel hoy, ¿cuándo vamos a ver un grupo de militares que van a cambiar los fusiles por computadora? ¿Verdad que sí? No vamos a tener ese comando conjunto cibernético. Entonces, Elsa, muy buenos días, muchas gracias por estar aquí con nosotros y quisiera que empezáramos conversando un poco sobre cuál es el papel del sector militar en esa estrategia nacional de ciberseguridad y de ciberdefensa, que tiene ese componente de ciberdefensa y en la versión anterior hablaba de ciberguerra y demás. Entonces, quisiéramos saber todos acá qué papel juega esa unidad de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa en materia de ciberseguridad y la estrategia nacional. Okay. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecerles, por supuesto, a Mónica por la invitación. Gracias, Carlos, por presentarme. Agradecerle al señor Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre, Ejército de República Dominicana, al igual que al Vicealmirante Director General del C5I, Samuel Jiménez Lorenzo, Armada de República Dominicana, por permitirme estar aquí. Tú sabes que uno no se gobierna, uno tiene que, por supuesto, seguir ese canal burocrático. Tiene que pedir permiso, si no cae preso. Pero ven acá, claro, o me descuentan. Miren, siempre ha surgido ese tipo de preguntas. De hecho, en ocasiones han hecho comentarios de que el Centro Nacional de Ciberseguridad y el C5I, y voy a decir qué significa C5I, es el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia del Ministerio de Defensa. Dicen que si nos solapamos, que si tenemos las mismas funciones, y en efecto no tenemos las mismas funciones. Saben que existen en el sector gubernamental centralizados, descentralizados y desconcentrados. Y por supuesto, algunos con cierta autonomía. Y el sector militar, así mismo como el sector financiero, tienen cierta autonomía en algunas decisiones por la índole del trabajo que realizamos y por supuesto por lo que representa para la operatividad de la nación. Entonces, en lo que tiene que ver con el C5I en el sector militar, obviamente está orientado, sabes que la primera versión y la segunda también, promueve que se establezcan equipos de respuesta ante incidentes cibernéticos sectoriales. Entonces, el C5I en realidad estaba pensando para hacer un C4I, sin el componente de la ciberseguridad. Sin embargo, ya para esas fechas, como la inauguración fue en 2020, pero se estaba trabajando desde mucho antes, la primera versión de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad viene desde 2018. Entonces dicen, pero tenemos una estrategia que promueve una parte cibernética en el sector militar y no lo vamos a tener aquí, que supone ser el puesto de mando principal del señor Ministro de Defensa el centro más tecnológico de las Fuerzas Armadas. Entonces ahí surge el componente de ciberseguridad y ciberdefensa y nosotros nos enfocamos en el sector militar y en la protección de infraestructuras críticas relevantes para la defensa nacional. Tú sabes, Carlos, que precisamente por las reuniones que hemos tenido como Comité Técnico de Ciberseguridad, nosotros hemos aunado esfuerzos y establecido procedimientos internos que al momento de un ataque cibernético, dependiendo de la relevancia de la institución, ya cada quien tiene su rol. Y si es un tema a nivel nacional, una amenaza cibernética nacional,
por supuesto, cada quien también tiene su rol. El Centro Nacional de Ciberseguridad como coordinador, ya la parte defensiva del CSIC de Defensa, la parte forense están establecidos en la Ley 5307, el DIDI, el DICAT, y por supuesto la parte de ya para judicializar el Ministerio Público a través de la Procuraduría Especializada sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Entonces, inicialmente, solamente como pincelada, el C5I está enfocado puntualmente en el sector militar y en infraestructuras críticas relevantes para la defensa. Muchísimas gracias, Elsa. Y sé que muchos se estarán preguntando, y yo también, ¿qué avance hemos tenido en materia de ciberseguridad, de ciberdefensa en ese sector? Léase, acabas de mencionar que ese equipo, C5I, y todo lo que se ve en materia de ciberseguridad desde allá, se encarga de proteger todas las instituciones o de fortalecer las capacidades, todas las instituciones que dependen del sector militar. Léase, Ejército, Fuerza Aérea, Armada y todas las demás dependencias. ¿Qué avance hemos podido presentar, nivel país, Ministerio de Defensa, claro, lo que se pueda decir, en ese sentido? ¿Y cómo está apoyando ese nivel de madurez a la protección de las infraestructuras críticas y más que nada a la soberanía nacional? Tú tienes como dos preguntas ahí. Hay varias. Mire, voy a iniciar diciendo la parte de ciberseguridad antes de entrar en ciberdefensa. Señores, efectivamente, a raíz de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y probablemente el sector financiero aún más, en cierta medida, porque si no fortalecía sus capacidades cibernéticas, entonces no podían hacer transacciones SWIFT, etcétera, entre otros estándares internacionales de los cuales ustedes deben de formar parte. Pero en el sector militar, como acabo de mencionar, la primera dependencia del Ministerio de Defensa que contemplaba la ciberseguridad es el C5I en 2020. O sea, lo demás que se tenía eran departamentos de tecnología de la información que, claro, ejercían su rol, pero sin contemplar ese aspecto tan relevante como lo es la ciberseguridad. En principio, señores, fue un tema de crear cultura, porque nosotros reportábamos, digamos, las vulnerabilidades, configuraciones que pudieran tener una optimización, entre otras, y llegaban personas al C5I, no, que ustedes nos están hackeando. Y yo, pero, señores, oigan bien, inicialmente, para crear cultura sobre ciberseguridad, todos los informes siempre eran no invasivos. O sea, eran cosas que cualquier usuario veía, si tenía certificado SSL, si tenía algún tipo de configuración que visiblemente no estaba en el mejor estándar. Entonces, a partir de esa dinámica de mostrar el C5I como un activo para las Fuerzas Armadas, la dependencia del Ministerio de Defensa, es que empiezan entonces a aceptar lo siguiente. Ok, no sé cómo resolver eso, ¿me puedes explicar? Porque tuvimos que lidiar con egos. Entonces, en ese momento, digamos que de 90 informes que realizábamos, solo el 10% de los hallazgos reportados eran resueltos. Imagínense cómo estábamos, porque no había una estructura de ciberseguridad. Sin embargo, a raíz de la capacidad de concientización, de las herramientas adquiridas, de las propuestas de estructurar un área de ciberseguridad en la misma magnitud en la que se tiene un área de tecnología de la información, eso ha cambiado bastante nuestra dinámica, porque antes no se tenía, pero ahora ya se están independizando tecnología de ciberseguridad y no es como que ustedes van a tapar que las configuraciones, no, está funcionando, sí, pero está funcionando y es seguro. Entonces, hoy en día tenemos un porcentaje de hallazgo resuelto por encima del 90%. Y antes, efectivamente, eso era un asunto, yo soñaba con eso, era misión imposible. Entonces, el C5I como tal es quien ha estado, como dependencia del Ministerio de Defensa, incentivando a que todas las instituciones, cuerpos especializados y dependencias del Ministerio de Defensa estén fortaleciendo sus capacidades cibernéticas. ¿Cómo? Con entrenamientos. Nosotros, en función de los hallazgos, identificábamos el tipo de, digamos, de oportunidades de mejora que tenían y en función de eso realizábamos talleres, realizábamos workshops mano a mano, realizábamos documentación que pudiera mostrar cómo se resolvían los hallazgos y también identificar entrenamientos especializados
para fortalecer esas capacidades. Entonces, obviamente, esto impacta en el riesgo reputacional. Gracias a Dios, hay madera por aquí, hay otro acá. Gracias a Dios no hemos tenido, digamos, una incidencia cibernética negativa que haya impactado el riesgo reputacional fuera de lo que ya se ha conocido por servidores compartidos y temas de defacement. Pero sí, o sea, nuestras capacidades cibernéticas, por ejemplo, nosotros pertenecemos al Foro Iberoamericano de Ciberdefensa y somos reconocidos como país porque semanalmente estamos compartiendo actualizaciones sobre las amenazas enfocadas en el sector, pero también iniciativas e ideas que otros países pueden emular. A veces nosotros nos consideramos que nuestra República Dominicana está avanzando en estos temas de ciberseguridad, pero cuando ustedes brincan el charco, como dicen, entonces decimos, ok, somos referentes, vamos a calmarnos. Muchísimas gracias, Elsa. Y de hecho, pasa muchísimo. A veces, primero debemos entender de qué se considera cuando se miden esos índices de nivel de madurez. ¿Quiere decir esto que el que hoy en día en el National Cybersecurity Index de Estonia, República Dominicana, ocupa el primer lugar en la región, significa que estamos totalmente protegidos y que nada va a pasar? ¿Que somos los comecacata de la región? No. ¿Alguien no entendió ese término? El de los comecacata. No. ¿Alguien no lo entendió? Todo el mundo lo entendió. Aquí todos comen cacao. Que son los papaupa, ¿verdad? Los mejores. No, no significa eso. No significa que un país se encuentre dentro de esos top 5, tal vez de la región, o los top 10 del mundo. Lo que significan esos índices de evaluación de nivel de madurez es que se han considerado las medidas, las políticas públicas, se ha entendido desde el más alto nivel ejecutivo y tomadores de decisiones a nivel país la importancia de ciberseguridad. Se han establecido estrategias, hay planes de modificar las leyes locales, existen contrapesos de ley de ciberdelito actualizada, con ley de protección de datos actualizada, con estrategia nacional de ciberseguridad actualizada, que contempla todo lo que actualmente existe en el ecosistema y lo que podría estar por venir. Eso significa que un país ocupe ciertas posiciones en los índices de evaluación de nivel de madurez a nivel internacional. Van a seguir pasando los incidentes. Y yo te pregunto, Elsa, de cara a la ciberdefensa, para mantenernos en el tópico, ¿cómo puede colaborar el sector militar con el sector privado? ¿O cómo pueden apoyarse entre sí? Hoy en día, por ejemplo, en creación de capacidades, tenemos realmente miembros de las Fuerzas Armadas que tienen la competencia, tienen las capacidades para poder ejecutar esos planes, estrategias de ciberdefensa. Necesitamos apoyo del sector privado para esto, para crear esas capacidades. ¿Cómo vamos? ¿Qué tan grande está el bebé ya en ese sentido? Mira, en ese sentido tú sabes que es un tema más de sinergia de cooperación. Fíjense que nosotros, por ejemplo, hemos estado apoyando al sector energético en la parte de la reforma del sector energético, contemplando la ciberseguridad como eje transversal. Y es precisamente porque es un sector crítico y estratégico para la República Dominicana. En ese sentido, nosotros creemos fielmente de que tenemos toda la disposición. De hecho, tenemos militares, asimilados militares y empleados de contratación temporal con capacidades importantes para mantener la operatividad y mantener los sistemas seguros. Pero por supuesto, siempre hay oportunidades de colaboración, siempre hay oportunidades de mejora. Nuestro rol con el sector privado ha sido bastante interesante en términos de apoyo. Por ejemplo, en pandemia, muchos tuvieron situaciones de incidencia cibernética porque ya los delincuentes no salían a atracar, ya estaban especializándose con estos aspectos tecnológicos y se veían en situaciones en las que decían, porque conozco a fulana que trabaja allá, solicitaban cierto apoyo, porque evidentemente en lo que respecta a la legalidad, como el proyecto de gestión de ciberseguridad todavía no estaba en su vigencia, pues simplemente nosotros les solicitábamos que hicieran, digamos, esa solicitud por la vía
para poder apoyarles en ese sentido. Nosotros los monitoreábamos, les brindábamos informes de mejora, les brindábamos acompañamiento, llevábamos talleres, entre otras actividades que están orientadas, por supuesto, al fortalecimiento. Fíjense que nosotros, a lo interno de nuestro equipo, inicialmente, Carlos, nosotros hacíamos, por ejemplo, CTF, ejercicios cibernéticos de captura de la bandera. Básicamente entraban unos 10 instituciones de 37 que estamos monitoreando y respondían ni el 50% de los acertijos que colocábamos allí. Pero hoy en día tenemos más de 75 participantes y todos los que participan responden al menos el 50% de los acertijos. Es decir, en términos de avances, definitivamente lo estamos logrando. No siempre se está 100% seguro, pero estamos en el camino correcto. Y en lo que respecta ya a la parte estratégica, nosotros hemos realizado equipos, digamos, o enfocados en instituciones castrenses, cuerpos especializados. Hemos enfocado nuestras capacidades para realizar ejercicios de mesa, que podamos identificar cuáles son ese tipo de, digamos, documentación, procedimiento, que no estemos contemplando y así poder apoyar a aquellas infraestructuras estratégicas que necesariamente necesitan nuestro apoyo, porque como somos la parte de ciberdefensa, como somos la parte del sector gobierno que debe asegurar la operatividad y el bienestar social, entonces fíjate que ya es una responsabilidad. Y así lo hemos hecho con varios sectores, incluyendo acercamiento con el sector financiero, tanto para intercambio de experiencias como para el fortalecimiento de las capacidades en ambos equipos. Muchísimas gracias, Elsa. ¿Alguien tiene alguna pregunta a ese último comentario? Por favor, nadie pregunte si estamos ready para entrarnos a los teclazos con otro estado en una situación de ciberguerra. Nadie pregunte eso, por favor. Señores, quisiera agradecer a Elsa por su participación en el panel. Yo quiero que ustedes sepan que Elsa ha tenido un reto importante. Primero, y no es tema de este panel, va a ser tema del panel de la tarde. Primero, primera mujer responsable del área de ciberdefensa del Ministerio de Defensa. Y segundo, asimilada militar, civil. Yo creo que son dos condiciones que no estaban escritas en ningún sitio. Y hoy en día hemos podido ser testigos de esos avances que se han logrado en el sector de las Fuerzas Armadas, del sector militar, como parte del complemento esencial que requiere estar incluido en esa estrategia nacional de ciberseguridad en materia de ciberdefensa. Muchísimas gracias, Elsa, por tu participación. Gracias, y por favor, si alguien tiene alguna pregunta, vamos a abordar a Elsa afuera, ¿verdad, Mónica? En el coffee break, o tenemos alguna pregunta hacia ahora. En el coffee break, dijo la jefa. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias.